Estamos aquí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es la presentación de Insurgencia Educativa, el libro que escribimos y que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes a través de Los Protagonistas TV. En este caso nos motiva aún más por el hecho de que estamos en Radio Resistencia, una FM que en los primeros años 80 nos albergó con distintas propuestas informativas en el camino de la educación popular, que tiene mucho que ver con esta propuesta bibliográfica que la planteamos como un resumen de lo que fue la pandemia y lo que es la pandemia hasta el momento y de qué modo. ¿Cómo se nos impuso esta temática? En principio se nos impuso porque nos vimos golpeados por dos factores graves, como fueron la crisis económica y el endeudamiento provocado por el gobierno anterior y consecuentemente la pandemia en marzo del 2020. Con esas dos amenazas encima no podía haber más escenario que la crisis, pero esa crisis en el Chaco agudizada aún más por distintos elementos que planteamos aquí en nuestro libro desde el punto de vista de cómo garantizar los derechos cuando hay crisis, cómo exigir que se cumplan las políticas públicas que permitan que esos derechos se lleven a la práctica y sean una realidad. Partimos de la educación, pero no fue lo único. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tirar del hilo de la educación, surge la salud, surgen las instituciones, surge la respuesta a los funcionarios, y terminamos elaborando una perspectiva en pirámide diciendo, en un vértice está el Estado, tal como lo conocemos, en otro se encuentra la comunidad con su crisis, con sus incertidumbres, y en otro aquellos protagonistas, podremos llamarle la militancia o la ciudadanía crítica, y de qué manera interactúan esos elementos. Detectamos claramente un Estado debilitado, deficitario a la hora de dar respuesta, el Estado chaqueño, pero también el argentino, sin duda. No hay ventanillas a donde se atienda de manera diligente la emergencia, cuesta encontrar interlocutores, no hubo búsqueda de inserción social en la base cuando hacía falta desesperadamente comunicación, información clara, precisa. Nos recostamos en la institucional, básicamente. Estos déficits, ¿qué hacen? Debilitan a la comunidad, una comunidad que se ve atenazada por esa incertidumbre y en la cual emergen algunos punteros, algunos voluntariosos, otros y otras solidarios, sin duda, en cantidad, como siempre ocurre ante las emergencias. Y por otro lado, una ciudadanía crítica, como dijimos, o militancia que podrá tener mayor o menor participación o mayor o menor audacia. Y ahí es donde insistimos profundamente en la audacia, en la búsqueda de alternativas, en la formación, en la participación. Eso es Insurgencia Educativa. Es un pequeño libro, resumen, sumario de temas para abordar, para profundizar, para compartir, para dialogar, como debe ser todo, pero nosotros decimos que todo es educación. Que a diferencia de aquellos filósofos que decían con la virtualidad del aula ha muerto, nosotros decimos el aula es todo. Y por eso, un breve fragmento de lo que figura en la contratapa del libro,
vamos a compartir. Cuando decimos insurgencia educativa es un renacer desde las bases, surgir de abajo, donde subsistan la pasión, la vocación, el compromiso. Insurgencia educativa como desobediencia de los no se puede, para ir en busca de la creatividad, de la integralidad. Insurgencia educativa como desacato rotundo del orden cultural neoliberal, con la mirada puesta en el rechazo a la naturalización de la pobreza y de sus consecuencias, y en el combate a las desigualdades. Insurgencia educativa es la inclusión del espacio popular en la educación y de la educación en el pueblo. Es subvertir el orden meritocrático, machacado mediáticamente. Es construir la derrota de la resignación y la desesperanza. En la insurgencia que pregonamos, la educación es todo, pero todo es educación. Y eso es todo por ahora.